Alexei frunció el ceño, pero no le dio importancia. Andrei siempre hablaba con extrañas indirectas. Pero una semana después, en la sala de fumadores se reunió un pequeño grupo. La conversación derivó hacia los ingresos extra. Alguien contó la historia de un amigo que trabajaba de taxista. Otro mencionó sitios web de freelancing. Y entonces Andrei, como si nada, soltó una frase que dejó a todos con la cara desencajada. ¿Sabían que aquí mismo, al lado, tenemos todo un spa? Un conocido mío me contó. Allí las chicas no solo frotan espaldas. Por cierto, Liosa, dicen que tu mujer es muy buena en ese negocio. El silencio se volvió pesado como una telaraña pegajosa. Alexei sintió que la tierra se hundía bajo sus pies. No lo creyó, no podía creerlo, pero una angustiosa sospecha ya arañaba por dentro. Alexei y Tatiana se conocieron en el último año de la universidad, cuando el mundo parecía grande y el futuro infinito. Él era un joven tranquilo y sensato, que sabía escuchar y no se quedaba callado. Ella, una chica brillante y llena de vida, siempre rodeada de atención. Al principio de su matrimonio, todo era como en las películas felices: desayunos juntos, paseos hasta el amanecer, charlas tranquilas en la cocina y la fe en que el amor podía superar cualquier obstáculo. Pero la vida, como se sabe, gusta de poner a prueba los sentimientos no con catástrofes, sino con el día a día. Lenta, imperceptiblemente, gota a gota. Tatiana pronto comprendió que su marido no era de los que asaltan cimas profesionales. Alexei trabajaba como ingeniero corriente en una empresa sólida, ganaba un sueldo estable pero no muy alto, y lo peor para Tania era que no aspiraba a ascender. A sus indirectas, y luego a sus reproches directos de que ya iba siendo hora de mostrar ambición, él respondía con una sonrisa tranquila: Tania, tengo un trabajo interesante. No ansío ser jefe, hundirme en papeles y responder por 100 personas. Con lo que tengo me basta. A ella le faltaba categóricamente. Mientras sus amigas se mudaban una tras otra a pisos nuevos, compraban coches y presumían de viajes al extranjero, Tatiana contaba los céntimos hasta la siguiente paga. Cada encuentro con las excompañeras se convertía en una prueba, sobre todo cuando hablaban de regalos o vacaciones. Al principio sintió envidia sordamente por dentro, luego cada vez más abiertamente. Esa envidia la corroía por dentro como ácido. Mira a Olga, decía Tania, retorciendo nerviosamente el borde del mantel. Su marido no es tan ambicioso como crees. En un año ha subido 2 escalones, ¿y nosotros vamos a seguir en este cuchitril hasta la jubilación? Alexei suspiraba. No entendía esa carrera por el estatus. Para él la felicidad estaba en otra cosa: una tarde tranquila viendo la tele, raras salidas al cine y su sonrisa. Pero cada mes esa sonrisa aparecía menos. En su lugar, el rostro de su mujer se endureció con una máscara de fría indiferencia. Las peleas se volvieron habituales. Primero discutían por dinero, luego por principios, luego ya por costumbre, por nada. Ella podía estallar porque él no apagara la luz a tiempo o por la marca equivocada de pan que compraba Alexei. En realidad, no era eso lo que la irritaba. Lo que la irritaba era su calma. ¿Cómo podía ser tan indiferente a su propia vida? ¿Cómo no querer algo más? Una de esas noches, tras otra pelea que terminó en el silencio habitual, Alexei se fue a dormir al sofá. Tania se quedó en la cocina, apretando una taza ya fría entre las manos. A través de la cortina mal cerrada veía el patio, ventanas ajenas con luz encendida, otras familias felices. De repente sintió una opresión insoportable en su propio piso, en su propia vida. Así no puede seguir, susurró en la oscuridad. Al día siguiente, como si el destino decidiera secundar su estado de ánimo, sonó el teléfono de su amiga Nadia. Eran amigas desde la escuela, aunque sus caminos se habían separado hacía tiempo. Nadia nunca había aspirado a un trabajo de oficina. Siempre buscaba dinero fácil y no temía las opciones poco convencionales. Los últimos 2 años había trabajado en un spa masculino. A juzgar por sus nuevos bolsos y sus frecuentes salidas a restaurantes, le iba más que bien. Hola, Taniuj. ¿Cuánto tiempo? La voz de Nadia rebosaba energía. Quedemos a tomar un café. Tengo algo que contarte.
Se encontraron en una pequeña cafetería del centro. Nadia estaba espectacular. Abrigo caro, manicura cuidada, cutis radiante. Tatiana, vestida con su eterna blusa arrugada y los vaqueros del año pasado, se sintió gris y fuera de lugar. ¿Qué tal en tu trabajo?, preguntó Nadia dando vueltas a su taza de capuchino. Nada, exhaló Tania. Dibujando informes y ganando una miseria. ¿Y tú? Veo que te va de maravilla. Nadia sonrió con aire misterioso. Pues te cuento, en nuestro spa buscan profesionales, chicas. Buen dinero, muy bueno. Yo hace poco me compré un móvil nuevo, y el mes pasado renové el abrigo. Y esto no es el límite. Tania, sin querer, se fijó en su mano, donde brillaba una delicada pulsera con pequeñas piedras. ¿Pero es masaje?, preguntó Tatiana con cautela. Masaje normal, terapéutico y relajante, guiñó Nadia. Los clientes son hombres, pagan bien por la calidad. Y si además sabes conversar y sonreír en el momento justo, no tienes precio. En la cabeza de Tatiana algo hizo clic. Era una oportunidad. Una oportunidad para demostrarle a Alexei que ella podía más, que no estaba obligada a vivir de su mano, que podía ganar todo lo necesario para la vida con que soñaba. Que importaba que fuera en un spa. Al fin y al cabo, ¿qué más daba de dónde viniera el dinero? Lo importante era el resultado. Esa misma noche, cuando Alexei se durmió, Tania tomó la decisión. Buscó la web del spa, estudió precios y opiniones. Todo parecía decente. Nada provocativo ni vulgar, solo un spa para hombres. Respiró hondo y marcó el número que le había dado Nadia. Acepto, dijo al día siguiente, reuniéndose con la gerente del spa, una mujer de unos 50 años, mirada afilada y mano firme. ¿Cuándo puedo empezar? Mañana, respondió ella escueta. Pero hay condiciones, nada de información a maridos, novios o madres. Para todos, trabajas en un centro médico normal. Aprende la leyenda. Aquí se valora la discreción. La tuya será la clave de un buen trabajo. Así nació su secreto. Tatiana le dijo a Alexei que su jefe había organizado inspecciones extraordinarias. Que ahora tenía que quedarse en la oficina hasta la noche para organizar documentos y preparar informes. Alexei, acostumbrado a que Tania se quejara de su trabajo, no sospechó nada. Solo suspiró aliviado cuando ella volvió a decir que se quedaba hasta tarde. Nada, aguanta, respondió él mirando el móvil. Yo caliento la cena. Tatiana salió de casa con una extraña excitación. En el bolso llevaba un uniforme de repuesto y una nueva esperanza. Los primeros días en el spa no fueron tan difíciles como había imaginado. El ambiente era tranquilo, incluso respetable. Luz tenue, música suave, buenos acabados. Tania aprendió rápido a hacer masajes relajantes clásicos de espalda, cuello y brazos. Sus clientes eran en su mayoría hombres de mediana edad, cansados después del trabajo. Algunos callaban, otros hablaban de la vida, del tiempo, de política, de cualquier cosa menos de lo que ocurría en la habitación. El sueldo era mejor que en su oficina, pero no tanto como para cumplir todos sus sueños. 2 semanas después, la gerente la llamó. Tatiana, no lo haces mal, pero hay un detalle. Empezó, hojeando unos papeles. Cobras la tarifa básica por sesión. Sin embargo, tenemos una categoría de profesionales que ganan el doble o el triple. ¿Qué hay que hacer para eso?, preguntó Tania, sintiendo como la ambición despertaba en su pecho. Hablemos claro. Los hombres no vienen solo por problemas de espalda. Quieren relajarse del todo, liberar toda la tensión. Y si aceptas ampliar la carta de servicios y llevar el masaje hasta su conclusión lógica. La gerente hizo una pausa significativa. Cada turno terminará con una suma muy jugosa en tu bolsillo. Tatiana se quedó helada. No era ingenua y sabía perfectamente de qué hablaba. Sus mejillas se encendieron. Los pensamientos revolotearon como pájaros asustados. Por un lado, la voz de la conciencia, de la educación, de esa esposa correcta que siempre había intentado ser. Por otro, las imágenes de sus amigas con sus coches nuevos, las miradas envidiosas,
Su propio reflejo en el espejo barato del recibidor donde su foto junto al mar ya parecía tan lejana. ¿Cuánto? Preguntó en voz baja, sin levantar la vista. La gerente dijo una cantidad. A Tatiana le pareció irreal. En un mes de ese trabajo podría ganar lo mismo que Alexei en medio año, o más. Desaparecerían todos los problemas. Podría dejar de contar cada céntimo, permitirse ese vestido de la tienda, pagar el crédito, por fin viajar al mar no con el dinero justo sino como hace la gente normal. Dudó unos segundos más. En su cabeza daba vueltas la imagen de Alexei sentado en el sofá con sus pantalones de chándal, viendo las noticias, negándose a ser el príncipe que ella esperaba. Y ella estaba harta de esperar, harta de tener fe. Acepto, exhaló Tania. A partir de ese momento su vida se dividió en dos mitades completamente distintas. De día seguía siendo Tania, la mujer de Alexei. Llegaba a casa, preparaba una cena sencilla, respondía a las preguntas sobre las inspecciones, metía la ropa en la lavadora. Por la noche, cuando Alexei se acostaba, ella se sentaba a contar las propinas. Los ojos le brillaban, los labios dibujaban una sonrisa involuntaria. El dinero apareció en casa. Y no solo apareció, sino que fluyó a raudales. Nuevos electrodomésticos, productos de calidad, ropa para la casa. Alexei alzaba una ceja sorprendido. Tania, ¿de dónde sale esto? Tú dijiste que las inspecciones no se pagan. Me dieron un plus por antigüedad, se quitaba de encima. No seas pelmazo. Alégrate de que todo vaya mejor. Él se alegraba, sinceramente, a su manera. Las peleas cesaron, la paz llegó por fin al hogar. Pero Alexei no sabía a qué precio. Tatiana, en cambio, se distanciaba cada vez más de su marido. No porque él la tratara peor. Al contrario, se había vuelto más cariñoso, más suave, más agradecido. Pero Tania lo veía con otros ojos. Cada día en el spa desfilaban hombres de otro calibre. Relojes caros, trajes elegantes, voz segura, propinas generosas. Ellos resolvían con soltura problemas que Alexei ni se atrevía a plantear. Viajaban, conocían buenos restaurantes, regalaban sin motivo. Uno de los clientes habituales le regaló un perfume que la mareó, no por el aroma sino por lo que significaba. Ese hombre la había notado, la había distinguido entre todas. Las comparaciones eran inevitables, y Alexei siempre perdía. A sus ojos, pasó de ser un marido a un simple compañero de piso, de ser el hombre amado a un estorbo. Tania empezó a soñar. Cada vez más a menudo, sola después del turno, imaginaba una escena. Uno de esos clientes adinerados se enamoraba de ella, la invitaba a cenar, le proponía marcharse juntos. La veía entrando en un restaurante caro del brazo de él, sintiendo las miradas admiradoras. Sus sueños se cumplían, y la vida era por fin como debía haber sido desde el principio. No se daba cuenta de que sus propias manos, esas manos de oro que decían los clientes, la volvían cada vez más ajena a su propia familia. El desenlace no fue casualidad. Hay momentos en que el destino, cansado de esperar, abre una vieja herida de un solo golpe certero. Alexei tenía un compañero de trabajo llamado Andrei. No eran amigos íntimos, pero coincidían a menudo en la sala de fumadores, comentaban noticias, a veces tomaban algo los viernes. Andrei era de carácter complicado, inteligente, cínico y, según decían en la oficina, amante de las provocaciones. Disfrutaba viendo cómo cambiaba el rostro de la gente ante sus preguntas incómodas o sus comentarios inesperados. Un viernes, un mes antes de aquella tarde fatídica, Andrei se quedó hasta tarde. Alexei también estaba liado con unos informes. Salieron a fumar juntos. Oye, Liosa, empezó Andrei, dando una calada y entornando un ojo. ¿Dónde trabaja tu mujer? Ya te lo he dicho. En un centro médico, respondió Alexei con indiferencia, desprendiendo la ceniza. ¿Y qué? Nada, que la vi el otro día, sonrió Andrei. Guapa, no digo que no. Tendrá unas manos de oro, seguro. Alexei frunció el ceño, pero no le dio importancia. Andrei siempre hablaba con extrañas indirectas. Pero una semana después, en la sala de fumadores se reunió un pequeño grupo.
La conversación derivó hacia los ingresos extra. Alguien contó la historia de un amigo que trabajaba de taxista. Otro mencionó sitios web de freelancing. Y entonces Andrei, como si nada, soltó la frase que heló la sangre de todos. Su historia continúa como antes: la pelea en la oficina, el enfrentamiento final en el spa, el divorcio, la soledad de Tatiana y la nueva vida de Alexei. Con el paso de los años, ella se quedó sola en su pequeño estudio, viendo cómo su reflejo en el escaparate mostraba a una mujer bella pero vacía, mientras él encontró la paz en una vida sencilla junto a una bibliotecaria que lo quería tal como era. Tatiana nunca entendió que el dinero no compra el respeto de un marido, ni la envidia la felicidad. Quizá esa sea la lección más cruel de la vida: reconocemos nuestros errores cuando ya no queda nada que arreglar.